En tiempos donde la verdad era incómoda y la mentira se disfrazaba de profecía, vivía un hombre al que nadie quería escuchar. Micaías, hijo de Imla. No era famoso. No tenía riquezas ni seguidores. Pero poseía algo que lo hacía peligroso. Decía exactamente lo que Dios le mostraba, sin suavizarlo, sin miedo, y sin importar las consecuencias. En la ciudad de Samaria, el rey Acab preparaba una guerra decisiva. Su ambición ardía, y solo buscaba una cosa: confirmación. No dirección, confirmación. Por eso reunió a cientos de profetas en el palacio. El lugar estaba lleno de voces seguras, casi ensayadas. Sube y vencerás. El Señor está contigo. Nada podrá detenerte. Las palabras eran perfectas. Demasiado perfectas. Acab sonreía. Eso era exactamente lo que quería oír. Pero había un problema, un solo hombre que nunca encajaba en ese coro: Micaías. Siempre profetiza cosas malas sobre mí, decía el rey con desprecio. Y aún así, lo mandó llamar. Porque en el fondo, algo no estaba bien. Una inquietud pequeña, pero constante. Esa misma noche, lejos del palacio, Micaías estaba solo. Arrodillado sobre la tierra, con los ojos cerrados, buscando claridad. El viento soplaba fuerte. Y entonces, la realidad cambió. Una visión lo envolvió por completo. Vio un trono inmenso, brillante, rodeado de fuego y seres celestiales. La presencia que lo ocupaba era tan poderosa que hacía temblar todo su ser. No podía moverse. Solo escuchar. Una voz resonó. ¿Quién inducirá al rey Acab para que suba y caiga en batalla? El silencio fue profundo, hasta que un espíritu se adelantó. Yo iré, y seré un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Micaías sintió el peso de esas palabras. Todo lo que el rey estaba escuchando, no era verdad. Entonces la voz respondió, firme. Ve, y hazlo. En un instante, la visión desapareció. Micaías abrió los ojos bruscamente, respirando con dificultad. El silencio de la noche volvió, pero su corazón latía como si aún estuviera frente a ese trono. Ahora lo entendía todo. Las voces en el palacio, la seguridad, las promesas de victoria. Eran una trampa. Una ilusión peligrosa que arrastraría a todos. Y él, tenía que decirlo. Se llevó la mano al rostro, tenso. Decir la verdad significaba enfrentarse a todos. Callar, significaba traicionar lo que había visto. De pronto, el sonido de trompetas rompió la noche. El rey estaba convocando a sus profetas. Un mensajero apareció frente a él. Micaías, el rey te llama. No había escapatoria. Micaías se puso de pie lentamente. Miró al cielo oscuro, como buscando una respuesta final. Nada. Solo el peso de su misión, y el silencio de Dios que exigía obediencia. Esto no terminará bien, susurró. Y aún así, comenzó a caminar hacia el palacio. Hacia un lugar donde la verdad sería puesta a prueba. Donde una sola voz, se enfrentaría a cientos. Y donde el precio de hablar, podría ser más alto de lo que imaginaba. Y esta vez, no habría vuelta atrás. El palacio estaba lleno. Antorchas encendidas iluminaban las columnas de piedra, proyectando sombras que danzaban como si presintieran lo que estaba por suceder. El ambiente era tenso, pero disfrazado de celebración. Los profetas seguían hablando. Uno tras otro. Sin dudar. Sin temer. La victoria es tuya, oh rey. Dios está contigo. Incluso uno de ellos había construido cuernos de hierro, levantándolos en alto mientras gritaba. Así embestirás a tus enemigos hasta destruirlos. El rey Acab observaba con satisfacción. A su lado, el rey Josafat, visitante de Judá, no sonreía tanto. Había algo en todo aquello, que no le cuadraba. Demasiada seguridad. Demasiada perfección. Entonces preguntó, con cautela. ¿No hay aquí algún profeta verdadero del Señor, para consultarle? El silencio cayó por un instante. Acab frunció el ceño. Sí, hay uno, respondió con molestia, pero lo detesto. Nunca dice nada bueno sobre mí. Solo desgracias. Josafat lo miró con firmeza. Que el rey no diga eso. Llámalo. Y así, llamaron a Micaías. Mientras tanto, en el camino hacia el palacio, un mensajero caminaba junto a él, intentando persuadirlo. Todos los profetas están de acuerdo. Hablan con una sola voz, te conviene hacer lo mismo. Micaías no respondió de inmediato. Siguió caminando. Paso firme. Mirada al frente. Hasta que finalmente dijo.
Tan cierto como que el Señor vive, diré solo lo que Él me diga. El mensajero guardó silencio. Sabía que no podía cambiarlo. Minutos después, Micaías entró al palacio. Todas las miradas se clavaron en él. No vestía como los demás. No brillaba como ellos. Pero había algo en su presencia que incomodaba. El rey Acab lo observó con una mezcla de burla y fastidio. Micaías, dijo, ¿iremos a la guerra, o debemos detenernos? Una pausa. El momento que lo cambiaría todo. Micaías miró alrededor. Vio a los profetas. Vio al rey. Vio la ilusión, perfectamente construida. Y entonces, habló. Pero no como esperaban. Con un tono casi irónico, respondió. Sube, y vencerás. El Señor la entregará en manos del rey. Algunos profetas sonrieron. El rey también, por un segundo. Pero algo en la forma en que lo dijo, no era correcto. No sonaba real. No sonaba como verdad. Acab entrecerró los ojos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me digas solo la verdad en el nombre del Señor? El ambiente cambió. Ahora sí. Ya no había espacio para juegos. Micaías respiró profundo. Sabía que ese era el punto sin retorno. Entonces levantó la mirada, y dijo. Vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. El silencio fue inmediato. Pesado. Cortante. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Las palabras cayeron como una sentencia. El rostro de Acab se endureció. ¿Lo ves? Le dijo a Josafat, te lo dije. Nunca profetiza nada bueno sobre mí. Pero Micaías aún no había terminado. Lo más fuerte, apenas comenzaba. Dio un paso al frente. Y con una voz firme, declaró. Escucha ahora la palabra del Señor. Los profetas dejaron de moverse. El aire se volvió pesado. Y Micaías estaba a punto de revelar lo que había visto en la oscuridad. Una verdad que nadie en ese lugar estaba preparado para escuchar. El silencio en el palacio era absoluto. Ni una antorcha crepitaba con fuerza suficiente para romper la tensión. Todos los ojos estaban sobre Micaías. Incluso el aire parecía haberse detenido, como si el tiempo mismo esperara sus palabras. Micaías no retrocedió. No bajó la mirada. Y entonces habló. Vi al Señor sentado en su trono, y a todo el ejército celestial de pie a su derecha y a su izquierda. Un murmullo leve recorrió la sala. Algunos profetas intercambiaron miradas incómodas. Otros fruncieron el ceño. Pero Micaías continuó. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en batalla? El corazón de muchos comenzó a latir más rápido. Esto ya no era una simple opinión. Era una acusación celestial. Y un espíritu se presentó y dijo, yo lo induciré. Micaías hizo una pausa. El peso de sus siguientes palabras era insoportable. ¿De qué manera?, preguntó el Señor. El silencio era total. Y él respondió, seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Un escalofrío recorrió el lugar. Los rostros cambiaron. Las sonrisas desaparecieron. Ahora, todo tenía sentido. O al menos, comenzaba a tenerlo. Micaías dio un paso más. Y el Señor dijo, lo lograrás. Ve y hazlo. La verdad cayó como un rayo. Directa. Innegable. Incómoda. Así que ahora, concluyó Micaías, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas, y ha decretado el desastre sobre ti. Explosión. No de fuego, pero sí de ira. Uno de los profetas, Sedequías, no pudo contenerse más. Avanzó furioso y golpeó a Micaías en el rostro. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte a ti? Escupió con desprecio. El golpe resonó en la sala. Pero Micaías no respondió con violencia. Solo lo miró. Con calma. Con certeza. Lo verás, dijo, el día en que te escondas en lo más profundo para escapar. El ambiente se volvió insoportable. La verdad había sido dicha. Y ahora, exigía una respuesta. El rey Acab se levantó de su trono, furioso. Su rostro estaba endurecido, su orgullo herido. No iba a aceptar eso. No frente a todos. No de ese hombre. Tomen a Micaías. Ordenó con voz autoritaria, devuélvanlo a la prisión. Los guardias avanzaron sin dudar. Denle pan y agua de aflicción, hasta que yo regrese en paz. Paz. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Micaías fue sujetado por los brazos.
Pero antes de ser llevado, habló una vez más. Más fuerte. Más claro. Si vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Silencio. Nadie se movió. Nadie respiró. Era una declaración final. Una línea trazada en la arena. O él estaba equivocado. O todos los demás lo estaban. Mientras los guardias lo arrastraban fuera del palacio, sus palabras quedaron flotando como una sombra sobre todos. El rey volvió a sentarse. Intentando recuperar el control. Intentando ignorar lo que había escuchado. Pero algo ya había cambiado. Y en el fondo, muy en el fondo, sabía que no podía ignorarlo para siempre. Aún así, tomó su decisión. Iba a la guerra. Sin importar la advertencia. Sin importar la verdad. Sin importar el precio. Pero lo que no sabía era que el destino ya estaba en marcha. Y no había forma de detenerlo. El amanecer llegó con un silencio inquietante. El ejército se preparaba para la guerra. Armaduras brillaban bajo el sol, caballos inquietos golpeaban la tierra, y las banderas ondeaban como si celebraran una victoria que aún no existía. Pero en el corazón del rey Acab había duda. Las palabras de Micaías no se habían ido. Seguían ahí, clavadas, persistentes, inquietantes. Aún así, el orgullo habló más fuerte. Acab se volvió hacia Josafat, rey de Judá, y dijo en voz baja: Me disfrazaré para entrar en batalla, pero tuviste tus ropas reales. Una estrategia extraña. Cobarde, incluso. Pero revelaba algo importante. Acab tenía miedo. No lo admitiría. No en voz alta. Pero lo tenía. Josafat dudó por un momento, pero aceptó. Y así, el rey de Israel entró al campo de batalla como un soldado más. Sin corona. Sin identidad. Intentando engañar al destino. Mientras tanto, el ejército enemigo había recibido una orden muy específica. No peleen contra pequeños ni grandes, sino solo contra el rey de Israel. La cacería había comenzado. Cuando la batalla estalló, el caos lo consumió todo. Espadas chocaban. Gritos llenaban el aire. Polvo y sangre se mezclaban en una escena brutal. Los soldados enemigos vieron a Josafat con sus ropas reales, y pensaron que era Acab. Lo rodearon. Atacaron. Pero en el último momento, Josafat clamó, y logró escapar. Entonces lo supieron. Ese no era el rey. Y en medio del caos, Acab seguía con vida. Oculto. Anónimo. Creyendo que había burlado la profecía. Que había sido más astuto que la verdad. Pero entonces, ocurrió algo. Un arquero enemigo tensó su arco. No apuntó a un rey. No apuntó a un objetivo específico. Simplemente disparó. Una flecha lanzada al azar. Sin nombre. Sin intención. Pero no sin propósito. La flecha voló por el aire. Atravesando el caos. Ignorando el ruido. Como si fuera guiada por algo invisible. Y encontró su blanco. Se clavó justo entre las junturas de la armadura de Acab. El único punto vulnerable. El único lugar posible. El rey jadeó. El dolor fue inmediato. Real. Inevitable. Sácame del campo, estoy herido. Gritó al conductor de su carro. La batalla continuaba. El ruido no se detenía. Pero para Acab, todo cambió. La sangre comenzaba a llenar su carro. El disfraz ya no importaba. La estrategia, tampoco. El destino, lo había alcanzado. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a descender, las palabras de Micaías resonaron en su mente. Oveja sin pastor. El rey miró al horizonte. Y entendió. Demasiado tarde. Porque hay verdades que no se pueden evitar. Solo posponer. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de rojo, como si anticipara el final. Acab permanecía en su carro, sostenido apenas por la fuerza que le quedaba. La sangre seguía fluyendo, acumulándose a sus pies, empapando la madera, marcando cada segundo que pasaba. A su alrededor, la batalla rugía sin piedad. Pero para él, el ruido comenzaba a apagarse. Todo se volvía distante. Lejano. Irreal. Sus manos temblaban. Su respiración era pesada. Y sus ojos, empezaban a perder enfoque. Aún así, ordenó que lo mantuvieran en pie, sostenido en su carro frente al ejército. No quería que vieran su debilidad. No quería que supieran que el rey estaba cayendo. Las horas pasaron lentamente. El dolor aumentaba. La vida se escapaba. Y con cada latido más débil, las palabras de Micaías regresaban una y otra vez.
Si vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Acab apretó los dientes. Había intentado evitarlo. Se disfrazó. Planeó. Ignoró la advertencia. Pero no fue suficiente. Porque la verdad, no depende de lo que uno quiera creer. Depende de lo que es. Finalmente, cuando el sol tocó el horizonte, su cuerpo cedió. Su cabeza cayó. Y el rey, murió. Un silencio extraño se extendió poco a poco entre las filas. Y entonces, un grito recorrió el campo de batalla. Cada uno a su ciudad. Cada uno a su tierra. El ejército se dispersó. Sin líder. Sin dirección. Como ovejas, sin pastor. Exactamente como había sido anunciado. El carro de Acab fue llevado de regreso a Samaria. Manchado de sangre. Pesado con el peso de una verdad ignorada. Y cuando lo lavaron en un estanque, los perros se acercaron. Y lamieron su sangre. Cumpliendo hasta el último detalle de lo que había sido declarado. No fue una coincidencia. No fue suerte. Fue el cumplimiento inevitable de una palabra que nadie quiso escuchar. Mientras tanto, en una celda oscura, Micaías permanecía en silencio. No había visto la batalla. No había escuchado los gritos. Pero en lo profundo de su espíritu, sabía. La verdad había prevalecido. Aunque le costara todo. Aunque nadie lo celebrara. Aunque nadie quisiera recordarlo. Porque así es la verdad. No necesita aprobación. Solo necesita ser dicha. Y tarde o temprano. Se cumple. Pero aún quedaba algo. Una última escena. Una última enseñanza. Porque esta historia aún no había terminado. La noche cayó sobre Samaria, pero no trajo paz. Trajo peso. Un silencio denso, profundo, casi tangible. El tipo de silencio que queda cuando una verdad incómoda deja de ser advertencia y se convierte en realidad. Las calles murmuraban. Puertas entreabiertas. Sombras en movimiento. Voces bajas repitiendo lo mismo una y otra vez. El rey ha muerto. No en victoria. No en honor. Sino exactamente como fue dicho. Cada palabra, cumplida. En el palacio, las antorchas seguían encendidas, pero ya no iluminaban celebración, sino incertidumbre. Los pasillos que antes resonaban con seguridad ahora estaban cargados de tensión. Los profetas, los mismos que gritaron victoria, ahora guardaban silencio. Evitaban mirarse. Evitaban hablar. Porque en lo más profundo de sus corazones sabían la verdad. No fue un error. No fue una interpretación equivocada. Fue engaño. Y ellos habían sido la voz de esa mentira. Mientras tanto, lejos del ruido y del miedo, en una celda fría, oscura y olvidada, Micaías permanecía en silencio. No había visto la batalla. No había escuchado el último aliento del rey. Pero no hacía falta. Había algo en su espíritu, una certeza firme, inquebrantable. La palabra se había cumplido. No había orgullo en él. No había satisfacción. Solo una paz profunda, la paz de haber obedecido, aun cuando todo estaba en su contra. De pronto, pasos. Firmes. Lentos. El sonido de llaves rompiendo la quietud. La puerta se abrió con un crujido largo, pesado, como si incluso la prisión reconociera que ya no podía retenerlo. Un guardia apareció. Pero no era el mismo de antes. Su postura había cambiado. Su mirada también. Ya no había desprecio. Había respeto, y algo más. Temor. Levántate, dijo en voz baja, eres libre. El silencio entre ambos duró un instante. Micaías se puso de pie con calma. Sin prisa. Sin sorpresa. Como si ya lo supiera. Como si su libertad no dependiera de esa puerta, sino de haber sido fiel desde el principio. Caminó hacia afuera. Cada paso resonaba en el pasillo de piedra, no como el de un prisionero liberado, sino como el eco de una verdad que no pudo ser silenciada. Al cruzar la salida, el aire fresco de la noche lo envolvió. Respiró profundo. Miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban intensamente, las mismas que habían sido testigos de su visión. Pero ahora, ya no eran promesa. Eran confirmación. La palabra había sido dicha. La palabra había sido rechazada. Y aún así, la palabra se cumplió. En ese momento, algo cambió dentro de él. Una comprensión más grande que el miedo, más fuerte que el rechazo. No se trata de cuántos te escuchen. Se trata de a quien obedeces. Porque el mundo siempre buscará voces que tranquilicen. Voces que confirmen lo que quiere oír. Pero Dios levanta voces que sacuden, que confrontan,
que despiertan. Voces como la suya. Aunque sean ignoradas. Aunque sean golpeadas. Aunque sean encerradas. Porque la verdad no necesita aprobación. No necesita multitudes. No necesita aplausos. Solo necesita ser dicha. A lo lejos, la ciudad seguía hablando del rey caído. Algunos con miedo. Otros con incredulidad. Y muchos, intentando olvidarlo. Porque es más fácil olvidar la verdad, que enfrentarse a ella. Pero aunque intentaran borrarlo. Aunque el tiempo pasara. Aunque el nombre de Micaías se desvaneciera en la historia. Lo que había ocurrido no podía ser cambiado. Ni ocultado. Ni destruido. Porque cuando una palabra viene de lo alto, el tiempo no la debilita. La revela. La confirma. La cumple. Micaías comenzó a caminar. Sin dirección aparente. Sin escolta. Sin reconocimiento. Solo un hombre, perdiéndose entre las sombras de la ciudad. Pero en realidad, no se estaba perdiendo. Estaba trascendiendo. Porque no todos los héroes son celebrados. Algunos simplemente, son fieles. Y esa fidelidad, resuena más fuerte que cualquier multitud. Más fuerte que cualquier rey. Más fuerte que cualquier mentira. Y así, su historia no terminó con un aplauso. Sino con una verdad eterna que sigue hablando, incluso hoy. Fuego, no todas las voces vienen para agradarte, algunas vienen para advertirte. Fuego, no toda mayoría tiene razón, a veces, una sola voz sostiene la verdad. Fuego, y cuando Dios habla, no importa cuánto se retrase, su palabra siempre encuentra su momento. Porque al final, cuando todo cae, cuando todo se revela, cuando todo se cumple, solo queda una pregunta. ¿Escuchaste la verdad, o la ignoraste? Y en ese silencio final, la respuesta, lo cambia todo. Destellos fin, conexión divina.